Bueno, vamos a hablar de este libro, La maldición de los exploradores, con Lorenzo Fernández Bueno. ¿Qué tal, Lorenzo? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Alberto? Bueno, bienvenido para hablar de exploradores, pero fíjate, curiosamente son las 10 vidas de 10 exploradores, pero que no llegaron a su destino, ¿no? O que tuvieron una vida un poco complicada, ¿no? ¿Por qué elegir esta temática y no haber elegido, por ejemplo, a los victoriosos, ¿no? Que podía haber sido otro libro, ¿no? Pues hombre, porque yo entiendo que en cierto modo sí que alcanzaron su sueño, ¿no? Muchos de ellos pues padecieron sangre, sudor, lágrimas para llegar a aquellos lugares donde creían que existían circunstancias, cosas, pues ciudades perdidas que para la historiografía oficial pues eran poco menos que imposibles, ¿no? Por lo tanto se generó ese corpus de cierto carácter maldito, pues que al punto de que llegó a considerárseles pues poco menos que proscritos. Yo entiendo que son gente que nos ha ayudado mucho a aprender, a abrir puertas, en definitiva a que conozcamos lugares que antes ni sabíamos tan siquiera que existían, y bueno, pues es una forma de romper una lanza en favor de esta gente cuya maldición, la peor de todas, la peor que puede tener el explorador, es el olvido, ¿no? Entre estos 10 ha habido alguno que te haya, bueno, pues que te haya conquistado, es decir, que hayas dicho, bueno, este personaje que a lo mejor no lo conocías del todo, o que te ha ido sorprendiendo según has ido cogiendo información, y que al final haya destacado del resto por algo, ¿no? Bueno, la verdad es que las 10 vidas para mí han sido fundamentales en mi propia vida. Te voy a decir por qué. Porque salvo aquellos que fueron al espacio, donde por desgracia no he podido llegar todavía, espero poder hacerlo algún día, el resto de lugares que visitaron esta gente, que encontraron, que intentaron llegar hasta allí, pues yo entiendo que cuando escribes un libro de estas características no es lo mismo dedicarte exclusivamente a la información de hemeroteca, biográfica, sino que es importantísimo intentar ir hasta allí. De estos exploradores prácticamente he llegado hasta, pues eso, ¿no? El último viaje que hicimos, que fue el colofón del libro, fue Punta Arenas, la Antártida, ¿no? Siguiendo la ruta de Ernest Shackleton. Entiendo que es la forma de poder contar lo que vivieron, lo que padecieron estos exploradores de primera mano, o por lo menos acercarme, ¿no? ¿Quién podría ser ese personaje que a mí me ha marcado? Sin lugar a dudas, el que considero mi explorador de cabecera, que es Percy Harrison Fawcett, ¿no? El coronel Fawcett, ese hombre de una disciplina castrense militar que estuvo durante toda su vida, pues prácticamente hasta el día de su desaparición, buscando una ciudad perdida en mitad del Amazonas, que no se correspondía para nada con ninguna de las culturas que habían habitado esta zona del planeta, entre otras cosas porque los historiadores, los cronistas te dicen que en la Amazonía jamás ha habido una civilización estructurada, es decir, hay tribus de no contactados, pequeñas comunidades, pero no una civilización como tal, porque el lugar simplemente es hostil para la vida. De esta forma, Percy Harrison Fawcett pues se dedicó a intentar dar con esta ciudad, y hay una leyenda, dicen que el que llega hasta Zeta, el nombre que él le daba a la ciudad perdida, pues ya la encuentra, alcanza su sueño, pero no puede regresar. Yo me quedo con esa parte romántica y posiblemente Fawcett la encontró. Oye, Lorenzo, ¿y quedan todavía sitios por descubrir, por explorar? Porque a uno le da la impresión de que ya lo tenemos ya casi todo visto, ¿no? Y de hecho hay muchas tribus, por ejemplo, cuando uno se va a África, nos lo contaba, bueno, nuestro querido Chema Rodríguez, que decía, bueno, te vas a una tribu pensando que eres el primer hombre blanco que llega allí y les ves con una camiseta de Nike o con una gorra de Adidas, ¿no? Entonces dices... Hombre, esto forma un poco parte también de la farándula, ¿no? Que se ha establecido en estos auténticos parques temáticos. Es decir, tú cuando te metes en una zona posiblemente de las más inexploradas que tienes en Perú, la zona del Madre de Dios, Paucartambo, ya hacia la región donde están las célebres pirámides del Pantiacoya, que dicen que son el preludio de esa ciudad perdida que tantos han buscado, allí lo primero que te dan es un folleto en el que te dicen, si usted se encuentra con una tribu de no contactados, esto es lo que tiene que hacer, no deje calcetines, pantalones, intente salir corriendo, porque claro, lo que para usted es un simple catarro, para ellos puede ser auténtica causa de muerte. Pero sí quedan lugares por explorar. Mira, por ejemplo, para que os hagáis una idea, un dato. El último estudio que se ha realizado hasta finales del año pasado, ya se han descubierto en la selva de montaña amazónica, en el Amazonas peruano y ecuatoriano, 14 ciudades perdidas a más de 3.000 metros de altura. La cuestión es que para llegar a ella hay que hacer lo que hacía esta gente, es decir, enfundarte el sombrero como hacía Jim Savoy, por ejemplo, el auténtico Indiana Jones, y empezar a caminar, abrir trocha, abrir selva, meterte pues auténticas palizas. ¿Al final para qué? ¿Para descubrir oro, petróleo o coltan? No, para descubrir piedra, por lo tanto me interesa. Hay uno de los exploradores modernos que si yo pensara en un explorador moderno, no sé por qué me vendría a la cabeza Sebastián Álvaro, que le tenemos al otro lado del teléfono. Sebastián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Alberto. Yo si pienso en un explorador moderno, no sé por qué me viene tu cara a la mente. Muchas gracias, es un placer, y espero que sea la primera acepción del diccionario y no la segunda, que es como generalmente como te la dicen en este país. Oye, ¿tienes algo tú en tu cuerpo, en tu vida, en tu historia de esos antiguos exploradores? Porque... algo hay que tener, ¿no? ¿De pequeño leías sus historias o te has visto reflejado en alguna de esas historias? Bueno, primero yo creo que todos llevamos un explorador
dentro de nosotros. Al menos supongo que buena parte de la humanidad, ¿no? No sé en qué porcentaje, pero a mí me parece que la palabra exploración, descubrimiento e incluso conquista va ligado a la curiosidad, a las ganas de querer verlo, a las ganas de querer adentrarse en lo desconocido, y algo que tiene que ver esencialmente con la esencia del ser humano, que es el preguntarse el porqué de las cosas. No sé si tanto, es decir, no sé si tanto buscar respuestas como hacerse preguntas. Y eso es la base de la exploración. Y en buena medida del progreso humano. Ahora es probable que se hayan pasado los tiempos de los descubridores de América, del lanzamiento del Renacimiento y luego de la aventura romántica, pero ahí seguimos explorando el espacio y haciéndonos preguntas, ¿no? Desde luego. Andrés Madrigal, creo que tiene una pregunta además. No, tengo muchas, bueno, no preguntas, y sobre todo que se me pone los pelos rizados, porque yo hará como 15 años aproximadamente, a este buen hombre que está detrás del micrófono, él no sabe que le da de comer varias veces, ¿no? Pero lo que él no sabe, sí, no, o sea, no, que además tengo una gran suerte, porque yo me acuerdo que una vez cuando salió Al filo de lo imposible, el primer grupo del filo de lo imposible decidí comer yo en el primer bistró que monté yo hace como 15 años aproximadamente. Pero no solamente eso, sino que a raíz de conocerles, yo soy un amante de esa autopista del Karakorum, que es una cosa para enamorarse. También tengo mi protesta, lo dije, creo que fue la semana pasada, la anterior, que a los montañeros, alpinistas, se les da como gente muy viva, muy limpia y tal y cual, pero también cuando llegas a las bases hay de todo, exactamente, hay de todo. Y por otro lado, decir que la pregunta es para ti, Fernando, Lorenzo, perdona. Que yo cuando estuve en la selva amazónica, antes de ir estuve como un año pidiendo permisos y tal, y me hicieron un análisis médico exhaustivo de todo, y lo primero que te preguntan es si tienes gripe. Sí. Claro. Hombre, es que el contactar con alguna tribu y que tengas la gripe puede hacer que acabes con toda la población de allí, ¿no? Efectivamente, una tribu que pueda llevar en esta cosa que es la Tierra desde hace cientos de años, literalmente te la cargas de un plumazo. Hay que tener cuidado. De hecho, la gripe, por ejemplo, fue una de las grandes causas durante la conquista de América, fue una de las grandes causas, ese enemigo invisible que tenía el Inca, el Mochica, el Chachapoyas, las diferentes culturas que había entonces en esa América precolombina, pues que finalmente sucumbieron no solo a la espada, sino a los virus, ¿no? Entre ellos el de la gripe. Oye, Sebas, le preguntaba a Lorenzo antes si había algún sitio todavía por descubrir. ¿Tú qué crees? ¿Todavía quedan rincones en el mundo en el que se pueda llegar y que no haya estado nadie todavía? Hombre, las altas cumbres ya casi todas las tenemos ocupadas, ¿no? O ya han sido visitadas, ¿no? No, quedan muchos, pero no pienso decirlo para que no vayáis. Claro que sí. Queda de hierro, ¿no? De todas maneras, ayer o antes de ayer, un mexicano que le dieron el premio Príncipe de Asturias dijo una frase preciosa. Dijo, la Tierra es como una esfera en expansión. Muchos creen que todo está ya conocido y descubierto, pero en mi opinión queda lo mejor por venir. Dice, todo y esto si no nos cargamos el planeta antes. Lo dijo a la recogida del premio. Y me parece que da una visión bastante real de la situación. Somos una especie, me parece que muy diferente, el que tenemos dentro de nosotros lo mejor y lo peor, en el 1,20% del código genético que nos separa del chimpancé, que es nuestra capacidad de interrogarnos, de hacer preguntas, nuestra capacidad de dar formas a sueños que hacemos realidad, que es algo absolutamente inédito en otras especies animales, y al mismo tiempo nuestra capacidad de organizar campos de concentración, de guerras, de crueldades, de asesinatos, de asesinatos también por lo mismo, ¿no? Quedan cosas por descubrir dentro y fuera de nosotros. Si te refieres a espacios geográficos, a mí me parece que en buena medida, la Tierra es agua. Es la paradoja de un planeta que hemos llamado Tierra y que, sin embargo, por superficie lo que hay es agua. Todos los fondos marinos están por descubrir, por estudiar, por explorar. Pero sin ir más lejos, y para aquel que quiera, la garganta del Yarlung Sanpo, que está en el Tíbet oriental, que tiene unos 400 y pico kilómetros, que ha sido recorrida por muy poquita gente,
por partes, pero todavía ningún explorador ha entrado por el principio y ha entrado por el final. Y eso era un enigma geográfico a finales del 19 y principio del 20, y ahí seguimos. Y cuando se habla que conocemos las altas montañas, nos estamos refiriendo sin duda a las 14 montañas que superan los 8.000 metros, pero solo en el Karakorum hay más de 130 montañas que superan los 7.000 metros, en buena medida desconocidas, y ya no hablemos de los 6.000. Este verano estuve en el Karakorum, en el Valle de Jusé. Llevamos 2 años simplemente explorando valles a derecha y izquierda. Hay 12, llevamos explorados 7, en los que aparte de algún pastor cercano, no ha entrado ningún alpinista, no ha entrado ningún explorador, ¿no? Pues nada, Sebastián Álvaro, que siempre es un placer hablar contigo y bueno, y a mí con si hay un explorador moderno, ese eres tú. Un abrazo fuerte. Ahora voy a Ecuador y a Honduras precisamente a hablar sobre Orellana, ¿no? Que es el 500 aniversario, ¿no? Esos 100 años del 1500 a 1600 aproximadamente, ¿no? Por poner, digamos, de 1520 a 1620, esos 100 años que cambiaron el mundo, estuvo lleno de gente que apenas conocemos. La gran mayoría se desconoce todavía, a pesar de que sus historias están ahí en el archivo de Indias, gente que sufrió, que murió como el pobre Orellana al margen de la oficialidad, y en fin, esa gente merecería la pena ser más conocida. Pues Sebastián Álvaro, un fuerte abrazo. Un abrazo a vosotros, Hasta amigos. luego, amigo. Pablo Valle, que tenías ahí... Sí, yo le quería preguntar a Lorenzo, cuando escribió el libro La maldición de los exploradores, si creía en las maldiciones, y si después de haberlo escrito y haber investigado, cree más todavía. Bueno, hombre, la verdad es que intento no creer, en primer lugar porque soy andaluz, ¿no? Me paso todo el día tocando madera. Pero bueno, lo cierto es que quizás el término maldición en este caso se aplica a eso, ¿no? A estas personas que de una forma u otra pues se han enfrentado a lo establecido, se han encontrado con todos los escollos del mundo para que finalmente pues no se reconozca su labor, y su labor ha sido tremendamente importante. Es que mira, por ejemplo, ahora mismo Sebastián Álvaro estaba citando a Orellana. Es que de Orellana prácticamente es como lo de los Reyes Godos, no era eso que en el colegio se nos atragantaba, y sin embargo la vida de Orellana, que es uno de los exploradores que por supuesto están en el libro, el primero, pues es lo suficientemente interesante como para que pensemos que esta gente eran capaces de beber de la ciencia de entonces, que por supuesto no se parece a la de ahora, pero también, por decirlo de alguna forma, de esa paraciencia, de la leyenda, del mito, de donde extraían esas dosis justas de situaciones que con el tiempo se han confirmado. Por ejemplo, Orellana fue un fanático del Dorado, es decir, en el momento en el que él está de gobernador de Santiago de Guayaquil, se entera que Gonzalo Pizarro, el hermanastro de Francisco de Pizarro, pues está organizando una expedición para ir al Amazonas para buscar no solo el Dorado, sino el país de la canela, porque cuentan que hay unos indígenas en el norte, en Colombia concretamente, llamados muiscas, que resulta que esta gente cada día hacen un ritual tan sumamente fastuoso como es ubicarse encima de una balsa, colocarse en mitad de la laguna sagrada, ser asperjados con polvo de oro, el líder se tira al agua y así cada día. Esto evidentemente hace que la fiebre del oro pues surja en la cabeza de estos conquistadores de una forma bastante brutal, pero no solo eso, que surja la pregunta, ¿de dónde sale ese oro? Y ahí es donde nace la leyenda del Dorado, que lleva a Orellana a recorrerse pues el Ucayali, el Marañón, a terminar en la desembocadura del Amazonas y a ponerle nombre a ese río, precisamente por las indias que se encuentran, con las que entablan batalla. Pues bien, esto hace muy poquito tiempo se ha confirmado como algo real, no como el Dorado, sino con el nombre que le dan allí en esta América, que es Paititi, el reino de Paititi. ¿Por qué? Pues porque merced a una desgracia como es la tala del Amazonas, han empezado a surgir gigantescos geoglifos en ese bosque talado de un tamaño pues enorme, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, se les atribuye una antigüedad aproximada de unos 2.500 a 3.000 años, y lo que están diciendo los antropólogos, los arqueólogos, como por ejemplo Marty Parsinen, es que eso corresponde a una gran civilización que posiblemente es esa civilización a la que Manco Inca, una vez que huye de Cuzco, pues huyendo precisamente de la conquista de los españoles, pues se va con 40.000 personas, dicen las crónicas, llevándose todo ese tesoro. Todo ese tesoro tenía que ser espectacular. ¿Y por qué no? ¿Por qué no pudo estar ahí en ese Paititi, que sería una especie de remero del Dorado? ¿Por qué no puede ser ese lugar el que intentó buscar Orellana? ¿Por qué no admitimos que efectivamente en el corazón del Amazonas ha podido haber un gran reino llamado Paititi, que nada tenía que ver con tribus de contactados y que guardaban secretos ancestrales? Ahí están saliendo las pruebas. Bueno, si hablamos de exploración y hablamos, si tuviéramos que hacer la historia de la exploración en España, no nos podríamos olvidar obviamente del maestro de Miguel de la Cuadra Salcedo. Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hombre, estoy oyendo, sobre todo a mi amigo Sebastián y a nuestro andaluz también, que yo creo que es muy importante que abramos los ojos
de una sociedad española que solamente pues los héroes y los mitos son los jugadores de fútbol, por favor. Por encima están esos cronistas de Indias que contaron y describieron también, como Fernández Díaz de Oviedo, pues lo que era todo, y Bernal Díaz del Castillo, con aquellas aventuras que vivió con Hernán Cortés. Yo creo que tenemos que recordar un poco, como dijo Su Majestad el Rey una vez, esas páginas que hemos escrito en conjunto con todas las civilizaciones precolombinas. Señor de la Cuadra Salcedo, soy Fernando Berlín, pero no solamente la sociedad tiene héroes como los futbolistas, algunos de ellos son como usted, no, por a favor, los que Dios mucha mío. gente admiramos desde hace muchísimos años. No, hablemos de Orellana más. De Orellana, y es un privilegio que Sí, que esté usted aquí con nosotros. Porque yo creo que ese espíritu de exploración sí que Miguel se lo ha ido inculcando a muchas generaciones de chavales que gracias a la Ruta Quetzal de alguna manera han rozado, ¿no? O por lo menos, bueno, no han rozado, han vivido en primera persona lo que vivieron en algún momento los grandes exploradores, ¿no, Miguel? Yo descubrí pues con 20 años ese Amazonas y entonces me he quedado tan yo creo que atrapado por esa magia, pues es el río de los tuertos. Tuerto, el pobre Francisco Orellana, que nace hace 500 años, con un flechazo, Tuerto. Tuerto, el que nació 3 años antes, que era Gaspar de Carvajal, de otro flechazo en Amazonas, Tuerto. Y a mí me está pasando una cosa, en un ojo, que igual el lunes así me opero de una cosa de la mácula, Tuerto. ¡Qué maravilla! No, pero tú al revés, tú te vas a quedar muy bien. El río de los tuertos, ahí viví yo 5 años. Y yo creo que es muy importante esa búsqueda del país de la canela, que Mutis, cuando llega Mutis 200 años después, 1780, y coge todas las canelas que había entonces, que se llamaban en Ecuador, como saben muy bien Sebastián, el ispingo, esa canela que echan en la mazamorra, en el maíz, para darle ese gusto parecido a la canela, el ispingo. Y eso lo plantó Mutis en su bosque, ahí en Mariquita, Colombia, donde vamos a ir este año que viene con Ruta Quetzal y todos nuestros chicos a ver el bosque de las canelas que descubrió Gonzalo y Orellana. Oye, Miguel, cuando se ve desde la distancia todo esto y vemos los pocos espacios, porque estamos hablando ahora mismo de Orellana, de Pizarro, de grandes descubridores, yo creo que a los chavales que nos estén escuchando ahora, que tengan 12, 14 años, yo creo que debe ser un tema también para ellos apasionante. Pero da un poco de pena que no haya sitios donde se refleje todo esto, ¿no? Uno mira la televisión y hay muy pocos espacios o las radios donde se puedan hablar de estas cosas, ¿no? No, solo se habla, pues fíjate, en Trujillo, Extremadura, y en Trujillo, pues, de donde venimos, de Perú, y en ese río Orellana, que se funde ahí con el Napo y forma no Maraña, Marañón, como decía nuestro amigo Francisco. Yo creo que lo importante es que hemos estado también donde nace ese Marañón, por ahí cerca, y donde vivían, dicen, las chachapollas, que eran unas señoras guapísimas, muy blancas, como casi gigantescas, que son las que se pusieron contra los españoles el 24 de junio de 1542, ahí en el Amazonas, con esa pelea de las Amazonas. Y eso habría que también recordarlo, porque han aparecido unos discos de plata muy grandes, precisamente ahí, en Gotka, en Cuenlap, donde están los orígenes del Marañón. Yo creo que vuelvan, que lo mismo que los 6 y los 7, 7.000 que hay por ahí por el Karakorum, también hay muchas historias completamente desconocidas, atrapadas por esa selva que es mucho más agradable y donde se vive muy bien, porque uno vive con la naturaleza y descubre a los verdaderos ecologistas, que son los indígenas. Esos son los que cuidan para el futuro esas selvas, vírgenes, algunas de ellas todavía, un poco queda. Pues si hablamos de la exploración en España, obviamente ese nombre tiene que estar en mayúsculas, Miguel de la Cuadra Salcedo. Gracias, maestro. No me hables de mí. Gracias como siempre, que ha sido un placer charlar un ratito. Pues un recuerdo a todos los que están aquí, hijos de migrantes, porque hay muchos peruanos, ecuatorianos, bolivianos, que gracias a ellos recordamos estos amigos de hace 500 años que lo estamos perdiendo, y muchas gracias a todos los que nos oyen en tu radio, que son de por allá, pero son de ida y vuelta como nosotros. Un abrazo, maestro, hasta luego. Un abrazo. Bueno, pues ya saben ustedes, hay muchas historias y podríamos haber contado muchísimas más, pero claro, también les tenemos que dejar a ustedes la posibilidad de que vayan al kiosco o a la librería, mejor dicho, y que compren La maldición de los exploradores de Lorenzo Fernández.